pues me dio mucho gusto suceder a mi amigo Juan Cortina en esta exposición al que saludo con aprecio y con respeto. Maestro en Ciencias César Rafael Ocaña, director ejecutivo de la Unión Mexicana de Fabricantes y Formuladores de Agroquímicos. Doctor Francisco Javier Trujillo, director en jefe de Servicio Nacional de Inocuidad y de Seguridad Alimentaria, SENASICA. Doctor Manuel Gerardo Flores, coordinador del Programa de Política Regulatoria de la OCDE. Distinguidos científicos, ingenieros, amigos, señoras, señores, muchas gracias por la invitación. Agradezco a la UNFAC la amable invitación a participar en este evento y a todos los organizadores del mismo. Aprecio su celebración en el marco del Día Nacional de la Sanidad Vegetal, ocasión propicia para felicitar a los ingenieros agrónomos, a los médicos veterinarios o tecnistas, a los biólogos, a los químicos, a los bioquímicos, a todos y todas los investigadores e investigadoras y académicos, a los profesionales del campo, a todos quienes han dedicado su vida y talento a lograr que la investigación científica y su divulgación estén al servicio de nuestra sociedad para producir más y mejor alimentación. Felicitaciones, distinguidos profesionistas. Estimo que me convocaron en mi condición de integrante de la Comisión de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural. Solo la UNFAC tiene un nombre más largo que esta comisión del Senado de la República. Y desde luego por mi vinculación de toda la vida con el movimiento campesino. Actualmente colaboro con la Confederación Nacional Campesina, coordinando su consejo técnico. No es gratuito que lo diga porque posteriormente les haremos alguna invitación para que los profesionales que quieran integrarse a este consejo técnico puedan hacerlo. Desde la perspectiva que me da participar en estas trincheras es que surge mi voz, de ninguna manera como una experta en el tema. Reconozco con humildad mis límites. Afortunadamente, para la especie humana, la ciencia ha evolucionado a la par que la civilización. Incluso, a veces la ciencia ha ido mucho más adelante. En muchas ocasiones, su complejidad se asemeja a la sofisticación de los procesos societarios. En esta relación dialéctica entre evolución de la sociedad y transformación científica, en la que ambas se retroalimentan, una de las cuestiones determinantes para el desarrollo del área del conocimiento que nos ocupa ha sido la escala. Así es, el tamaño de la población del mundo cambió y fue eso posible en buena medida por el desarrollo de la ciencia médica. El cambio en el volumen de la población y su asentamiento en ciudades multiplicó la demanda de alimentos que debían de producirse de manera distinta a la de la etapa del comunismo primitivo. De aquellas imágenes bucólicas, estudiadas por antropólogos, en la que la comunidad producía y después distribuía equitativamente entre sus miembros, han pasado varios siglos, y aunque en realidades como la mexicana, en algunas regiones se conviva en este modo de producción desigual y combinado que tenemos en México, lo cierto es que de ninguna manera es la generalidad. Desde los pueblos y rancherías, en los que la producción familiar aseguraba el abasto de la familia y quedaban excedentes para comercializar afuera del núcleo familiar, la realidad socioeconómica y productiva se ha modificado profundamente. Sí, es verdad, hay que fortalecer la producción familiar y la producción comunitaria, pero es menester no ignorar
sus alcances y límites y colocar en su justa dimensión cuál puede ser su verdadera aportación para garantizar la seguridad alimentaria en un país de alrededor de 127 millones de habitantes. La utopía campesina de economía familiar y comunitaria para garantizar el abasto alimentario del conjunto carece de viabilidad. Con grandes apoyos se logrará que sean autosuficientes, pero difícilmente sus excedentes podrían alimentar a los millones de habitantes urbanos. Por cierto, también esa idílica economía campesina en minifundios tiene grandes problemas sanitarios que no se resuelven solo con el entorno de autogestión. La crisis brutal de la arroya del café para los minifundistas indígenas es una evidencia que señala también los desafíos que tiene este modo de producción ante la falta de sanidad vegetal. Por eso señalo que es un problema de escala y de la transición campo-ciudad que han tenido las sociedades contemporáneas. Es un problema también de la composición de la población campesina que trabaja la tierra, que está envejecida y envejeciendo, ya que pocos jóvenes quieren continuar trabajando el campo. Si hacemos una revisión rigurosa del porcentaje de edad de los ejidatarios que todavía están cultivando sus tierras, es de más de 60 años en términos promedio. Tenemos un problema real de envejecimiento de la población rural dedicada al trabajo del campo, no solo en México, sino en varios países de América Latina. Es por ello que si somos realistas, si queremos verdaderamente garantizar la seguridad alimentaria de nuestro país, debemos superar la tensión que ha caracterizado a las políticas públicas dirigidas hacia el sector agropecuario en el presente régimen. Sin dejar de apoyar a los pequeños productores de economía campesina, debemos recuperar programas productivos para los productores intermedios del sector social y privado, para las asociaciones, para las uniones de ejidos y otras formas de organización que ya habían superado la etapa de la subsistencia y arribaban a la producción comercial en pequeñas proporciones y se han quedado solos en este esfuerzo ante la desaparición de programas estratégicos que apoyaban a los productores intermedios. Las más de 50 ciudades de más de 500,000 de habitantes que existen en el país, las megalópolis conurbadas, demandan productividad agrícola e inocuidad para satisfacer suficientemente y a bajos costos la oferta de alimentos que requieren. Y es en esta lógica en la que necesariamente entra la sanidad vegetal. Una política nacional de sanidad vegetal, con el manejo institucional, profesional y con todos los apoyos requeridos, resulta indispensable para coadyuvar a la seguridad alimentaria del país y para garantizar las posibilidades de un sector agropecuario exportador. Es condición necesaria, pero no suficiente. Necesaria, digo, porque sin sanidad vegetal no habrá producción, productividad ni inocuidad. No suficiente porque sin financiamiento, sin acceso al riego, sin condiciones de siembra de temporal pertinente, sin semillas adecuadas, sin trabajo oportuno, en fin, sin presupuesto de apoyo para los agricultores, esto será enormemente difícil. No abundaré en cuestiones técnicas en las cuales ustedes son los conocedores. Sin embargo, sí deseo compartir algunas reflexiones en el Día de la Sanidad Vegetal. Primero, la importancia de esta disciplina
y más para un país como el nuestro. A fin de lograr el equilibrio entre la salud humana, la productividad y un sano medio ambiente, en procura del bienestar de campesinos, productores y consumidores. Nuevamente tenemos que enfrentar simplemente con la verdad una falsa paradoja que empieza a tomar carta de naturalización en el debate sobre el tema. Me refiero al hecho de que política medioambiental y política de sanidad vegetal con insumos que no sean biológicos son incompatibles. Eso es falso. No debemos dejar que esa falsa paradoja se reproduzca y se multiplique, porque muchos problemas de nuestras semillas y de nuestros cultivos no pueden resolverse solo con soluciones de carácter biológico. Lo que importa es que haya responsabilidad y compromiso con el medio ambiente de quienes utilizan otro tipo de insumos para resolver esa problemática. Considero esencial asignarle recursos suficientes, dado el valor económico, social y estratégico de los patrimonios que protege a la Senacica. Requiere más presupuesto para cumplir con su misión superior. Ha sido muy ardua la defensa de Senacica en el Congreso y apreciamos que cumplan muy bien con su responsabilidad, pero necesitamos convencer a las áreas del Ejecutivo que desde la propuesta del presupuesto sea manejado de manera suficiente los recursos que requieren Senacica. Necesitamos alimentos de calidad e inocuidad que generen mayores ingresos para los que los producen en forma sostenible y sustentable y sean mucho más asequibles para la población de menor ingreso relativo. Segundo, es necesario resolver cómo instrumentar mecanismos de compensación económica para incentivar que los propietarios cuyos cultivos, hatos y parvadas se encuentran afectados por enfermedades de notificación obligatoria lo hagan. Los casos recientes de la fiebre aviar o del amarillamiento letal lo hacen evidente. Tercero, la apertura comercial por la eliminación de los estímulos compensatorios para atenuar las asimetrías con nuestros principales competidores y el crecimiento de los precios en el último año el crecimiento también de los precios de los insumos, de los agroquímicos que vienen del exterior, que fluctúan entre el 85 y el 125%, será una constante en la medida en que la crisis de Rusia y Ucrania impacta de manera tan dramática al sector agropecuario, no solo por la producción de granos y de fertilizantes de la región, sino porque la región ha sido en los últimos años el eje de los grandes procesos de comercialización en el sector agropecuario de carácter universal. Así es que una de las variables impensadas que se tienen que colocar en el análisis de la problemática del sector es precisamente el impacto de esta conflagración bélica y deberá llevar a las autoridades y a los propios productores a encontrar mecanismos que permitan abatir esta alza circunstancial de los precios que va a incidir de manera tan severa en los costos. Cuarto, la industria textil nacional consume un poco más de 2 millones de pacas de algodón, de las cuales se produce en México cerca del 50%. Producción nacional que se encuentra en total riesgo ante la negativa reiterada de no autorizar la importación de semillas de algodón transgénicas, únicos materiales genéticos que permiten un control de plagas eficaz y competitivo. Es indispensable
y hemos sido fehacientes en la Comisión de Agricultura resolver este sinsentido en torno a las semillas de algodón, habida cuenta que no es un producto de consumo humano hasta donde yo comprendo las telas y el vestido. Quinto, un factor crítico en la producción de alimentos básicos en México es el uso de fertilizantes. Lamentablemente, se desmanteló la industria nacional de producción de fertilizantes y hoy dependemos fundamentalmente de la importación de este importante insumo. Esto está afectando los niveles de producción, tanto por la falta de suministro como por el alto costo de los fertilizantes importados, agravando cada día más nuestra soberanía alimentaria. En este sentido, es estratégico fomentar la producción nacional de los fertilizantes. En efecto, la producción nacional cayó en 2021 en 11%, al ubicarse en alrededor de 2.1 millones de toneladas, de las cuales el 47% fue de fertilizantes fosfatados, 27% ácidos y 26% de nitrogenados. De los 5.4 millones de toneladas que se consumieron en México durante 2021, 3.4 millones fueron importadas, alrededor del 62%, siendo Rusia el principal proveedor con un 27% y China el segundo con un 20%. En promedio, los precios de fertilizantes registraban hasta la 1 de marzo un crecimiento anual del 89%. Sin embargo, a raíz del conflicto bélico mencionado, los precios han alcanzado un incremento de 126%, provocado por los aumentos de los precios de la energía, gas natural y los costos de los fletes marítimos. En el periodo de octubre de 2021 a marzo de 2022, se estima que el precio promedio de la urea aumentó un cerca del 60% y un 12% en el transcurso de un mes, de febrero a marzo. Para finales de este último mes, el precio de la urea alcanzó cerca de 24.650 pesos tonelada y el impacto en los costos de producción del maíz y del trigo ha sido relevante. Si bien es cierto que no hubo desabasto de productos en el ciclo 01-21-22 y aparentemente en las zonas de riego del primavera-verano 22, porque se habían aprovisionado los productores desde antes, donde es posible que se presente desabasto es en muchas zonas temporaleras que siembran en este ciclo del primavera-verano. Lo que sí ya pegó desde el 01-21-22, o sea, el ciclo de invierno, fue el incremento del costo de producción. Por lo tanto, se debe realizar un esfuerzo adicional de desarrollar todos los biofertilizantes que sean posible, que además contribuyen a la conservación y regeneración del suelo a muy bajo costo. Uno de los logros de la presencia del doctor Víctor Villalobos en SADER podría ser la articulación de la cadena productiva de fertilizantes en México y con la participación pública y privada o pública y de organizaciones de productores, recuperar la posibilidad de la producción de fertilizantes endógena en nuestro país. Tenemos que hacer el intento de volver a producir fertilizantes en México. La dependencia absoluta de las importaciones está siempre sujeta a los vaivenes del mercado, que por circunstancias absolutamente diversas a las del propio proceso productivo y a de la lógica de la agricultura, pueden encarecerse y desabastecer del producto de manera muy grave. Asimismo, considero indispensable que se multiplique el extensionismo en materia de sanidad, que todos los extensionistas tengan una formación básica fitosanitaria y zoosanitaria, y que exista un banco de datos que tal vez puede establecer la CNA en coordinación con ustedes de la UNFAC,
al cual se puede acudir para hacer consultas cuando los extensionistas se enfrenten a algo que no conocen y al que directamente los productores y sus organizaciones puedan recurrir. Ustedes y yo sabemos que si las plagas se atacan a su inicio con oportunidad, existe mucha mayor posibilidad de erradicarlas. Otro asunto relevante es lograr que en las carreras de agronomía, en la especialidad de sanidad vegetal, se profundice en la utilización de recursos biológicos tanto para fertilizar como para combatir plagas. Mencionar a las carreras de agronomía me lleva a recordar con admiración y respeto al maestro Hernández X, el maestro Hernández Xochitiotzin, a quien muchos mexicanos y mexicanas interesadas en el campo valoramos con respeto. Estimadas amigas, estimados amigos, como algunos de ustedes saben, yo soy tlaxcalteca. En Tlaxcala está un sitio arqueológico maravilloso, denominado Cacaztla. El simbolismo en sus murales está esencialmente ligado a la agricultura. Allí, en el Templo Rojo, se observa la carita de un ser humano brotando de una planta de maíz. Las mazorcas de esa planta de maíz son caritas de seres humanos. En el mural de la batalla se observa cómo los hombres jaguar u ocelotes derrotan a los hombres alados, pájaro azul turquesa, porque en el bastón de mando de los jaguares tienen el agua, dominan el agua, y el bastón de mando gotea gotas del precioso líquido, como le dicen a el agua los campesinos. Y eso nos lleva a pensar que en esa zona se descubrieron algunas modalidades de agricultura de riego. Pero lo más enigmático del sitio de Cacaztla es que en la profundidad de la pirámide, debajo de los murales maravillosos y de construcciones en cerámica, en la entraña de la pirámide, oh sorpresa, están unos silos perfectos en su circularidad y que revelan la trascendencia que daban nuestros ancestros a cuidar de las cosechas o de las semillas. Cacaztla se encuentra en el Valle Poblano Tlaxcalteca, enfrente de Cholula, cerca de San Martín Texmelucan, en el municipio de Nativitas, Tlaxcala. Ese gran valle de San Martín Texmelucan es la hondonada última de la región de Tehuacán, donde algunos estudiosos sostienen que se civilizó el maíz. Los invito a visitar Cacaztla, conozcan el relato misterioso de la unidad cosmológica que para los mexicanos tiene el hombre y el maíz. Así lo señala el Popol Vuh. Por eso, también los invito a que con un esfuerzo extraordinario logremos multiplicar la producción de maíz en México y se disminuyan de manera radical las importaciones de este grano fundamental para la formación mesoamericana y para la alimentación de las diversas especies. Muchas gracias por su atención.